9 de la mañana con 12, casi 13 minutos. Ahí veíamos calle Bories, calle Carlos Bories. A esta hora Punta Arenas que está calmada, calmada. Te cuento inmediatamente la temperatura en estos momentos en la capital regional. Punta Arenas tiene 9 grados, Puerto Natales 10, Torres del Paine 9. Y a propósito de Torres del Paine, el alcalde de la comuna de Torres del Paine, Roberto Cárdenas, nos acompaña esta mañana, ya lo habíamos anunciado. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, saludar a toda esa gente linda que nos está escuchando, nos está viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales también. La verdad que muy contento de estar nuevamente acá en los estudios de Radio Polar. Y mucha gente escuchándolo en Cerro Castillo también. En toda la región. En toda la región, en toda la región. Al mundo también. Al mundo también, exactamente. Mucho chileno, mucho magallánico repartido en el país o en el mundo. O gente que vino del extranjero, vivió acá y se fue. Exactamente. Pero un saludo a Cerro Castillo en especial, ¿no? Mi querida comuna Torres del Paine. A Torres del Paine, a la comuna completa. Sí. Torres del Paine, que ha estado bastante golpeado, el Parque Nacional en particular, ¿no? Durante el verano, con el tema de las lluvias, las inundaciones, la subida de los niveles, el accidente lamentable, que además hoy día cobra una tercera víctima con el Zodiac. La temporada alta siempre hay que estar un poquitito más preparados, por decirlo de alguna forma, alerta, ¿no?, con lo que pueda pasar en la comuna. Sí, la verdad que las temporadas altas de turismo son complejas. Bueno, este año tuvimos el tema de las inundaciones, la subida de los niveles de los ríos, de los lagos de nuestra comuna. Yo creo que actuamos bien, supimos organizarnos. La verdad que también agradecer a los medios de comunicación porque la información que se dio fue la veracidad de lo que estaba ocurriendo en ese minuto, porque muchas veces cuando se dice se inunda Torres del Paine, la gente deja de venir y eso es lo que no puede pasar. Eso no pasó, ¿no? No pasó, la verdad que el único lugar complejo que tuvimos fue el acceso desde Laguna Amarga hacia el sector de las Torres, donde estuvo cortado para el tránsito vehicular, pero hubieron medidas de contingencia por parte de la Reserva Cerro Paine, quienes dispusieron de 2 botes para cruzar a la gente que quería ir a hacer precisamente la base de las Torres o ir a hacer la W. Tuvimos otro lugar complicado que fue el acceso precisamente al circuito grande que llamamos nosotros, donde estaba anegado en el sector del Cerón. Eso fue por 3 días. Y el otro lugar que se hace el full day por día, que fue el del sector desde el Pingo, que va hacia el mirador precisamente del Grey, donde estaba anegado. Y la verdad que esos fueron los 3 puntos, pero el resto tuvo con normalidad. Se podía hacer mucho trekking, habían lugares donde se podía acceder, y también la gente que quería ir a visitar el Torre del Paine por el día lo podía hacer. Sí, sí, en algún momento sí, yo te diría que eran entre 24 y 48 horas que había alerta roja. Incluso también se llamaba a través de redes sociales si no era necesario meterse a las Torres del Paine o a la comuna, mejor no ir, por una cuestión hasta que bajen los niveles de los ríos, hasta que calme la lluvia. Eran para prevenir, me imagino yo. Sí, o sea, era para prevenir, como dices tú, pero la verdad que uno ya está acostumbrado al tema de la inundación y se sabe cuando ya va a venir un tema fuerte. Yo he vivido toda mi vida en Torres del Paine, por lo tanto uno ya por experiencia sabe. Y incluso el año pasado igual tuvimos complicaciones, sí, en la misma fecha, y los niveles de los ríos o sea, lo que creció en esa oportunidad, el nivel del río fue más que este año. Entonces este año como que se causó un poco más de alarma, diría yo, por lo que estaba sucediendo en el resto del país, en el norte, los incendios, temblores. Entonces estaban todos medio susceptibles a estas catástrofes naturales que muy interesante lo que dice el alcalde, porque ayer también a mí me tuve que conversar con otra persona y decía, el año pasado fue peor. El año pasado fue peor, y yo empecé a revisar datos de noticias del año pasado, y justamente al parecer, y esto habría que estudiarlo, estamos viendo imágenes de cómo estaban las Torres del Paine, ahí en ese, bueno, lo podemos ver. Es muy interesante eso que dice, porque parece que cuando uno... Porque es la autoridad la que dice alerta roja por peligro de desborde.
ya la palabra alerta roja es para alarmar a cualquiera. Entonces, en redes sociales se provocó una cuestión mucho más, como si fuese mucho más grave de lo que realmente estaba pasando, como usted dice, y además que pasó menos de lo que había pasado en el verano del 2018, entonces es un poquito inentendible eso. Claro, o sea, cómo se decretan las alertas rojas precisamente por los niveles de los ríos. O sea, Exacto, sí. llegamos a un nivel 2,5, alerta amarilla, cuando llegamos a un nivel 2,6 o 2,7, ya es alerta roja porque se viene una inundación mayor, Sí. ¿ya? Y bueno, como te dije, yo por la experiencia que tengo cuando han habido grandes inundaciones, por lo general tiene que haber varias condiciones. Una, que la isoterma suba, lo que pasó acá, pero tuvo 2 días, yo creo, que sube la temperatura a las alturas, ¿ya? Donde comienza a descongelar precisamente la nieve, Sí. lo que está acumulado, y también ayudado por las lluvias, que son lluvias cálidas hacia las partes más altas. Por lo tanto, empieza a provocar una inundación. Pero cuando la isoterma baja, lo que causa es que arriba la temperatura es más baja, y por lo tanto lo que es lluvia se transforma en nieve, y por lo tanto deja de aportar agua a los cauces de los ríos y de los lagos. Sí. ¿Ha cambiado mucho la comuna? Porque con este boom turístico, vamos a dejar así las imágenes del Paine, pues vamos a cambiar porque además ya terminó la emergencia, ya está todo normalizado. Todo normalizado. Así que eso es muy bueno. ¿Ha cambiado mucho la comuna? Tú, alcalde, has vivido ahí toda tu vida. ¿Naciste en la comuna de Torres del Paine? Yo sí, la verdad que he vivido toda mi vida en Torres del Paine. Nací en Puerto Natales por razones obvias, Ya, pero claro, sí, mi sí. familia siempre estuvo Ya. en Torres del Paine del año 1962. Yo nací en 1976. Ellos llegaron a Villa Río Serrano como pobladores. Ha cambiado mucho. Ha cambiado La mucho. verdad que ¿Por el sí. turismo? Por el turismo, también por la conectividad. O sea, hoy en día, si no hay conectividad, lamentablemente no hay acceso, y eso, sin duda alguna, merma precisamente el desarrollo de las comunidades. Hoy en día tenemos acceso, tenemos conectividad, y por lo tanto hay desarrollo de cada uno de los sectores de nuestra comuna. En Río Serrano hace 15 años atrás, por ejemplo, no estaba el camino que llega hacia la villa, Eso, claro. y por lo tanto el desarrollo que había era un desarrollo bastante lento. Hoy en día tú vas a Villa Río Serrano y se está desarrollando año a año. Tenemos una proyección ahí, tenemos un plan seccional también, un instrumento de planificación donde contempla 326 hectáreas para que se siga desarrollando ese sector, pero bueno, obviamente con las restricciones de un plan seccional. No podemos ser irresponsables y llegar y desarrollar un sector entendiendo de que nosotros también estamos trabajando para regularizar precisamente el macro lote 1, donde tenemos ya algunos de diseños de alcantarillado y agua potable, entendiendo de que tenemos la ribera del río Serrano, y no podemos ser irresponsables en contaminarlo. Hoy en día, ¿por qué? Porque la normativa fuera de los parques nacionales es distinta. O sea, tú puedes tener fosas sépticas y por lo tanto puedes tener una solución, si se puede decir así, distinta a la que hay en un parque nacional, donde te exigen plantas de tratamiento. Sí. Entonces, estamos trabajando en eso, y como te digo, se ha desarrollado un montón. En la comuna, hoy en día, el año 2017, 2018, la temporada, transitaron 285.000 turistas. O sea, veníamos creciendo a un nivel de un 11, un 12%. El año 2016, 2017, sí, crecimos un 4%. Ya, y lo que era un poco, si se puede decir así, pesimista lo que veníamos creciendo. Pero el año 2017, 2018 se creció a 9,4%, o sea, estamos retomando el crecimiento, y por lo tanto la cantidad de gente que se espera que siga llegando de aquí a una proyección de 10 años es mucho. O sea, podríamos hablar de 700.000 turistas de aquí a 10 años. Es lo que proyectamos nosotros, pero también uno tiene que ser consciente de que las cosas cambian y puede ser mucha más la gente que nos llegue a visitar. ¿Y cómo prepararse para esa avalancha humana que va a llegar por un tema turístico? Eso es todo un tema, porque hoy en día tenemos ya, por ejemplo,
avanzadas algunas pavimentaciones, por ejemplo la que va desde Cerro Castillo hacia el Puente Las Máscaras, 12,5 kilómetros que se están comenzando ya a pavimentar, se está trabajando en eso, el próximo año ya se pavimenta, hay proyección para seguir avanzando y eso lo hablé con el intendente José Fernández precisamente el otro día, de cómo adelantar precisamente esa nueva licitación para seguir avanzando un poco más rápido, ¿me entiendes? Para llegar ya con 30 kilómetros hasta el cruce de Cerro Guío. Se están haciendo dobles tratamientos desde el sector del puente Ventisquero hacia el puente Rincón, se hizo otro doble tratamiento en el sector de Laguna Amarga que ya está terminado, y este año finalizó el otro doble tratamiento que se estaba haciendo desde el cruce de Sarmiento hacia la portería Sarmiento. Ya. Se está avanzando en ese sentido, pero tenemos que avanzar dentro del Parque Nacional Torres del Paine con soluciones definitivas. ¿Y por qué tenemos que tener estas soluciones definitivas a un corto o mediano plazo? Porque la cantidad de gente que está transitando hoy en día en los caminos interiores es gigantesca. Sí. Y hay que tener esa visión de desarrollo. Mucha gente dice, no, que los parques nacionales tienen que ser prístinos, los caminos. Ya hay un camino, o sea, ya no es prístino. O sea, si ya hay un camino, ya no es prístino. Lo que causa también es tener estos caminos hoy en día dentro del Parque Nacional, estos caminos de material particulado, sí, es precisamente el polvo en suspensión, sí, que se levanta, y la verdad que no es nada grato transitar durante el verano con 5 vehículos adelante. La verdad que no se ve nada, también hay que tener mucha precaución, hay mucho accidente también por causa de esto, y precisamente no ocurre en los lugares donde hay pavimentación. Algunos dicen, no, que la gente corre más. La verdad que no es tan así. Antes, yo recuerdo, hubieron accidentes importantes en el sector de Cerro Castillo, hacia Rey del Toro. Hoy en día no hay ningún accidente en ese sector, y eso que está, hoy en día estamos con la pavimentación, pero también habían soluciones como las de doble tratamiento y otacilo, y por lo tanto el tránsito se hace un poco más seguro. No, pero además hay responsabilidades individuales, alcalde, de los conductores, por cierto, que tienen que ser mucho más criteriosos y con sentido común, que yo creo que han sido los números de accidentes han bajado considerablemente en los últimos años. ¿Cuánta gente vive en la comuna? En la comuna son 1.209 habitantes según el último censo, las personas que viven los 365 días del año. Por cierto, los que residen ahí. Los que residen. También tenemos una población flotante por 6 meses, ya que llega alrededor de 3.000 personas. 6 meses, la fuerza laboral que viene a trabajar al sector del turismo en nuestra comuna. El tema de viviendas debe ser complejo, ¿no? En algún momento, en esos 6 meses que tienen 3.000 personas más o 2.000 personas más. Las personas que llegan a trabajar a Torres del Paine, o sea, llegan a los hoteles, los hoteles, por lo tanto tienen las dependencias suficientes para albergar a esa cantidad de gente. El tema de vivienda social, me hiciste acordar, nosotros estamos trabajando en Villa Cerro Castillo con un grupo de vivienda social. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa visión también de que las comunas rurales tienen que desarrollarse, ¿ya? Hoy en día hay muchas comunas rurales que no han crecido en el tiempo, y nosotros, y cuando cuando me propuse ser alcalde, una de las propuestas era precisamente esta, pero no era una propuesta mía, sino que era una propuesta de la gente, de cómo Villa Cerro Castillo puede crecer en torno a vivienda social. Hoy en día hemos firmado un convenio ya con el Ceremi, también hemos conformado un grupo de viviendas, 10 personas, para poder desarrollar este sueño, si se puede decir, de poder tener vivienda social, entendiendo de que las últimas viviendas sociales se realizaron en el hace 43 años, ya, que fue a través del plan austral, y son 4 viviendas. Entonces se está trabajando eso, es una propuesta, es una meta que tenemos, y la verdad que estamos avanzando, estamos muy contentos porque se ha conformado el grupo. Es difícil también, entendiendo de que tiene que cumplir precisamente con los requisitos que se establece dentro de la normativa, pero la verdad que vamos avanzando, yo creo que bastante bien con eso. ¿Qué fue lo más complejo de la gestión durante el 2018, alcalde? Durante el 2018, la verdad que mayores complejidades no tuve. La verdad que siempre fueron puras buenas. Qué bueno eso, tener una comuna así que tenga buenas noticias siempre. Siempre buenas noticias. La verdad que hemos realizado muchas iniciativas ya
en torno a la salud, en torno a la educación. Muchas veces uno se va a lo más grande, pero también hay que irse a lo más pequeño, en torno a lo social también, a lo que no muchas veces no se proyecta. Se inauguran grandes obras o esto, o monumentos, todo esto, pero el tema de la salud, el tema de la educación, la verdad que lo llevamos bastante bien en nuestra comuna. No tenemos deuda, siempre estamos al día con todo, siempre estamos destinando recursos para la educación de nuestros estudiantes a través de los fondos FAEP. El año pasado teníamos 167 millones de pesos que pudimos ejecutar en salidas educativas. Nuestros niños de la Escuela Ramón Serrano Montaner, en una salida educativa, pudieron viajar a Santiago, por ejemplo, ir a conocer museos, La Moneda, conocer la verdad, pero todo con una lógica educativa, ¿ya? Es ir a conocer un lugar, pero también a aprender de ese lugar. Y también lo hicimos con la escuela de Cerro Guido, donde nuestros alumnos pudieron ir al Parque Nacional Torres del Paine, siempre lo hacen, pero a ver una temática, por ejemplo, de calentamiento global, al sector del Grey, siempre con esa lógica. Y la verdad que es importante lo que hacemos en cuanto a educación, en cuanto a salud también, porque somos una comuna rural, pequeño, y también tenemos muchos convenios firmados precisamente para poder tener podólogo, para poder tener kinesiólogo, nutricionista, una doctora que va a hacer rondas cada 15 días. Son cosas que quizás no se ven. Y también este año, a través del Fondo Social, el 6%, pudimos ir a las estancias, pudimos ir a los puestos también con profesionales para tomar precisamente exámenes a la gente que estaba en estos sectores aislados, que por lo general no se preocupa mucho de su salud. Pudimos ir a esos sectores y la verdad que ha sido un trabajo bastante reconfortante, bastante lindo. Un saludo para toda esa gente que trabaja en los puestos, en las estancias, en el campo. Sí, la verdad que son tan importantes, ¿no? Esa gente es el pilar de desarrollo de nuestra comuna. Entender que Torres del Paine nació gracias a la ganadería. Ya en la época de la explotadora, cuando fue la explotadora Tierra del Fuego, Torres del Paine era importante. Hoy en día el sector ganadero sigue en pie, y la gente del campo, la gente de esfuerzo, la verdad que hay que reconocerle el trabajo que hace día a día en nuestra comuna, y hay que seguirle reconociendo. ¿Y por qué uno tiene que reconocer ese esfuerzo, ese trabajo? Porque ellos también son parte de nuestra cultura, también son los que proyectan nuestra tradición, y eso y dan un sello de identidad muy importante. Exacto, y eso no se puede perder en el tiempo. Eso tiene que estar. Hoy en día Torres del Paine se ha vuelto turística también, pero no tenemos que perder de vista de cuáles son nuestros orígenes. Exactamente. Y la ganadería es pilar fundamental del desarrollo de Magallanes. De Magallanes, por cierto. Pero ahí hay una cuestión puntual en Cerro Castillo, en la comuna de Torres del Paine. Roberto Cárdenas, alcalde de la comuna de Torres del Paine, un gusto haberlo tenido acá, pues, y lo dejo invitado para que se vuelvan a repetir estas conversaciones cada vez que venga a Punta Arenas, o vía telefónica desde allá, pues también lo podemos hacer. Perfecto, muchas gracias. Agradecerte nuevamente por la invitación, y bueno, nuevamente saludar a esa gente linda que nos estuvo viendo y escuchando a estas horas de la mañana. Y queda también el registro a través del Facebook Live en nuestras plataformas digitales de Polar Comunicaciones. Un gran saludo para toda la gente que está en la comuna de Torres del Paine, para la gente que está en Cerro Castillo, escuchando a la gente del campo. Un gran abrazo. Muchas gracias por estar. Gracias, alcalde, por habernos acompañado. Que esté muy bien. Pausa, ya volvemos.